Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Son las 7:06. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Buenas noches. Bueno, ¿me recuerdan por favor en qué tema quedamos en la clase anterior? Quedamos en cardinalidad, buscar que era cardinal. Ok, listo. Entonces permítame un segundito acá. Que me hace falta agregar a una persona a lo de los horarios. Listo, muchachos, todos ya quedaron con la opción de que les aparezca en, ¿cómo se llama? En sus correos. Las clases desde hoy hasta la semana 16, en la semana que finaliza el semestre, ¿vale? Entonces, ¿me confirman, por favor? ¿Me escuchan bien? ¿Están viendo mi pantalla en estos momentos? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a comenzar por acá con nuestro trabajo directo en bases de datos. Les decía a ustedes más o menos, qué sé yo, 2, 3 clases, sacamos toda la parte teórica y ya comenzamos a trabajar directo con todo lo que tiene que ver con la parte práctica en bases de datos. Entonces, a ver, ¿dónde vamos acá? ¿Me recuerdan el tema? Nosotros hasta dónde vimos. Pues a nosotros nos tocó investigar qué era cardinalidad en bases de datos, entonces pues más o menos Sí, ahí vamos. pero toda esta parte del diseño conceptual, todo eso ya lo habíamos Ya, visto. profe, ya miramos eso. Sí, señor. Ahí. Eh, ok, listo. Bueno, entonces vamos a mirar por acá a ver qué nos acordamos de todo esto. Vamos a irnos por acá. Listo. Entonces, empecemos por acá a ver con preguntas cómo nos queda claro o no el tema. Listo, vamos por acá a ver. Samir, buenas noches. Buenas Samir noches, Andrés, ingeniero. ¿cómo vamos? Ahí bien, sí, señor. Listo, lo que tenemos en pantalla, ¿qué es básicamente? ¿Qué se acuerda de eso que lo vimos la clase pasada?
que esto lo relacionábamos de una forma que no fuéramos como con la mente ingenieros que ya tenemos, sino era un mapa como una especie de orden que se daba como un establecimiento, algo así más o menos me acuerdo. Ok, muchas gracias. ¿Quién recuerda cómo se llama este diagrama? Cámara de flujo. No, parecido, pero no. Ojo que estamos en bases de datos, ¿no? Entonces, recordemos que este es un diagrama, entidad, uy, qué pena esa tan fea, relación. Diagrama, ¿por qué? Porque maneja símbolos, figuras geométricas, entidad, relación, lo que me va a indicar es cómo se relacionan las entidades entre sí, ¿sí? Entonces, recordemos que acá introducimos un nuevo concepto que son las entidades, que podríamos decir en programación orientada a objetos, serían los objetos. ¿Listo? O sea, aquí ya vamos, lo importante también que debemos tener en cuenta es que cómo nosotros vamos uniendo, cómo vamos fusionando la parte de las bases de datos con la programación orientada a objetos. Básicamente manejan conceptos muy similares, muy similares. Usted un objeto, por ejemplo, va a tener unos atributos. Aquí una entidad va a tener unos atributos. ¿Listo? Las relaciones entre clases, aquí vendrían siendo las relaciones entre entidades. Entonces, vamos manejando conceptos similares que es bueno irlos resaltando y que es bueno irlos teniendo presentes. Bueno, entonces, recordando esa parte aquí, los diagramas, del diagrama entidad-relación, decimos que está compuesto por entidades. Las entidades tienen unos atributos de diferentes tipos, atributos simples, atributos compuestos, ¿cierto? Y hay unas figuras que me permiten la relación entre entidades. Entonces, decíamos acá que cómo leeríamos este diagrama. Samir nos decía, básicamente es pensar sin ser directamente ingenieros, tecnólogos, en especialistas en bases de datos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos darle una lectura un poco diferente a los conceptos técnicos que manejamos a diario. Entonces, tenemos acá nuestra primera entidad. Entonces, recordemos algo. Las entidades se representan con rectángulos. ¿Cierto? Esta es otra entidad, esta es otra entidad. Los atributos, que aquí es donde se diferencia de lo que decía Marlon, los atributos se representan con óvalos. Entre atributos, las relaciones entre atributos y entidades o entidades y ¿cómo se llama? Y relación entre entidades se representan o se unen con líneas, ¿vale? Y el rombo lo que nos va a decir a nosotros es la actividad que hace, a diferencia del diagrama de flujo tradicional, que el rombo es una decisión, ¿listo? Entonces esas son las diferencias para irlo teniendo presente. Entonces, tenemos acá que para analizar este modelo de entidad-relación, diríamos que un cliente va a tener un documento nacional de identificación, en nuestro caso, en nuestro país sería la cédula de la ciudadanía. Un cliente va a realizar uno o muchos pedidos. De ahí esta relación que tienen aquí en la parte superior, 1N. Este 1N lo que me quiere decir es que va a ser uno o muchos, ¿sí? Yo puedo comprar un pedido hoy, mañana puedo hacer 3, pasado mañana no hago ninguno, el siguiente día voy a hacer 10, ¿sí? Para que lo vayamos teniendo en cuenta. Ahí vamos tocando algún tema de cardinalidad que ya vamos a ver. Listo. El pedido que va a tener en este caso como atributo, pues va a tener la fecha, no tiene más atributos en este caso, pero el pedido se compone de dos cosas, de un artículo y una cantidad, ¿cierto? Entonces el artículo va a llevar su número de serie, su número interno allá del almacén, del lugar donde estemos trabajando, del lugar al cual vayamos a comprar, y la cantidad, que va a ser los elementos que nosotros vamos a pagar por esos elementos. ¿Listo? Esa sería una forma de abstraer. Ojo, porque aquí vamos con ese concepto muy usado en programación orientada a objetos, la abstracción. Mire que estamos, un proceso real que hacen personas reales, como nosotros en cualquier momento, al llegar a comprar algún elemento en un supermercado, en una tienda, etcétera, etcétera. ¿Sí? Miren cómo eso lo estamos abstrayendo
a un diagrama y a un programa computacional, ¿cierto? Entonces, eso es la importancia y el boom de la programación orientada a objetos, que ya dejamos de ver el mundo lineal, estructurado, como la programación en C, y ya lo empezamos a ver cómo se comporta realmente, ¿cierto? Cómo nos comportamos en la realidad. Entonces, ese es el diagrama entidad-relación. Entonces, hay una serie de figuras que se manejan en ese caso. Esas son las más usadas. Y acá tenemos el modelo entidad-relación, que ya es un diseño físico, pero ya más orientado a cómo se va a comportar la base de datos. O sea, legalmente, aquí tendríamos una base de datos, ya, ¿cierto? Vamos a tener 4 entidades o tablas, porque aquí ya empezamos a hablar de tablas también. En la mayoría de los libros, por no decir, a ver, qué sé yo, 90% de los libros, ustedes lo van a encontrar como tablas. Cuando ustedes buscan por internet entidades, les sale ¿cómo se llama? Otras consideraciones, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces no se asusten cuando les salga esas actividades o les salga una información errónea, sobre todo en internet. Pero la mayoría de los libros sí lo manejan como tablas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una tabla y hay unas relaciones entre tablas, ¿cierto? Relaciones de uno a muchos o de muchos a uno, que ya vamos a ver. ¿Listo? ¿Preguntas con esta parte, con ese recorderis del diagrama entidad-relación y del modelo entidad-relación? Profe, de pronto, pues, en el modelo de entidad-relación también se puede clasificar de manera o sea, con el tipo de cardinalidad, de uno a muchos, de uno a uno. Digamos, ahí en ese cuadro se podría hacer. ¿En cuál, perdón? En el cuadro de modelo de entidad-relación en el que estamos viendo. Aquí es donde se maneja la cardinalidad, sí. ¿Sí? O sea, aquí es Ya se maneja un poco diferente. Pero digamos que se tienen conceptos similares. ¿Vale? Ya vamos a ver eso. Digamos, hasta ahora estamos viendo los componentes. Ahorita ya vamos a empezar a mirar cómo se construye, qué es una relación de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, de muchos a uno. ¿Qué hacer cuando se presente cada uno de esos problemas ahí? ¿Vale? Sí, señor. Bueno, entonces continuamos por acá. Donde íbamos, listo. Vamos por acá entonces a nuestro diagrama entidad-relación. Nuestro diagrama entidad-relación. ¿Listo? Permítame un segundito, pongo a cargar este equipo. Profe, se le movió el audio. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan bien, muchachos? Sí, señor. Bien, profe, bien, bien, que digamos bien, pues no. Trabajar sin audífonos. ¿Me escuchan así bien? Sí, señor. Sí, porque Mejor. Vamos a trabajarlo sin audífonos. No sé qué habrá pasado, pero bueno, gracias. Listo. Entonces decíamos lo que hablábamos anteriormente. El diagrama entidad-relación lo que va a decir, lo que me va a decir a mí es cómo manejamos aquellos elementos del mundo real y cómo hacemos una abstracción correcta de cómo funcionan realmente y lo representamos mediante un diagrama, que eso es básicamente lo que va a buscar la programación y en este caso el diseño de bases de datos. Entonces tenemos acá otro ejemplo de cómo se manejaría un diagrama entidad-relación, donde tenemos un cliente que va a tener unos atributos, una identificación de cliente, un nombre, una dirección, un teléfono, y un cliente va a tener una cuenta.
un número de cuenta asociado y un saldo, ¿cierto? Entonces yo podría decir, aunque aquí no nos da más información, yo podría decir que un cliente tiene una o muchas cuentas. Yo puedo tener una cuenta bancaria, puedo tener N cantidad de cuentas bancarias, creo que no hay tope para tener cuentas, ¿sí? Y todas sus cuentas o todas las cuentas bancarias van a tener siempre un número de cuenta, un saldo, incluso el tipo de cuenta, ¿cierto? Cuando manejamos cuentas de ahorro o cuentas corrientes. Aquí podríamos hablar también de operaciones, ¿cierto? De que yo con las cuentas puedo hacer ciertas operaciones para tenerlo muy presente, ¿vale? Entonces vamos a mirar esos conceptos, vamos a empezar a desglosar esos conceptos básicos de las entidades del modelo entidad-relación y demás. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Entonces, lo primero es la entidad. ¿Qué es una entidad? Nos dice que básicamente se define como cualquier objeto real o abstracto que existe en un concepto, en un contexto determinado, el cual puede llegar a existir y del cual deseamos guardar información. ¿Cierto? Entonces aquí es donde nosotros, vuelvo e insisto en lo que hablamos en la clase anterior, nosotros debemos tener especial cuidado cuando hablamos de planeación y diseño de una base de datos. Si yo soy juicioso, si dedico un tiempo prudencial a hacer bien el análisis del problema, de la situación que se está presentando, y comienzo a analizar para determinar qué elementos voy a trabajar, voy a tener un éxito garantizado de un 90-95%. Porque ya lo que tenemos que hacer después es convertir esos diseños en sintaxis propia de la base de datos. Ya no tendríamos que hacer mayor cosa. Listo, pero si tenemos ese diseño correcto, ese modelo de entidad-relación, ese diagrama de entidad-relación, no vamos a tener inconvenientes. Listo, entonces, ¿qué más nos dice por acá? Bueno, ahí nos explican de qué estarían compuestos normalmente una entidad. Entonces, ¿qué es un atributo? Los atributos son básicamente las características o las propiedades que va a tener una entidad. En el caso de programación orientada a objetos, que va a tener un objeto. Entonces, por ejemplo, ¿cuál va a ser esos atributos que podemos tener nosotros? Todos nosotros tenemos un nombre, tenemos un documento de identidad, tenemos un teléfono o podemos tener muchos, ¿sí? Un color de cabello, una estatura, una edad, etcétera, etcétera. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. El dominio de atributo básicamente hace referencia a que cada atributo para cada atributo hay un conjunto de valores permitidos. ¿A qué se hace referencia con esos valores? Recordemos por allá en programación orientada a objetos, cuando ustedes definían una variable o definían un objeto. ¿Señor? Sería el tipo de dato. El tipo de dato, exacto. Entonces, yo tengo que definirle aquí el tipo de dato. Cada atributo debe tener un tipo de dato. Entonces acá tenemos, en Java nosotros manejábamos string, float, double, int, ¿sí? Aquí manejamos algo similar, manejamos el integer, el float, el varchar, el date and time, boolean, text, small text, etc. Bueno, hay como unos 125 tipos de datos que podemos manejar. Entonces aquí vamos a algo muy importante que debemos tener en cuenta, que en la realidad, si vamos a mirar en la realidad, normalmente no es que se utilice mucho, pero sí debemos manejarlo de una forma adecuada, que son los atributos simples y compuestos. Entonces, un atributo simple básicamente es aquel que no se puede subdividir, ¿sí? La edad no la puedo subdividir, o sea, no puedo decir que tengo, bueno, no sé, pero eso no es común que me pidan a mí la edad especificada en años, meses y días, horas, ¿sí? Eso es muy común, no es muy común. Lo manejan por ahí las personas cuando tienen niños pequeños que se acostumbran a decir que mi hijo tiene 1 año, 3 meses, 5 días, 4 horas, ¿sí? Entonces no. Ni tampoco el sexo no se puede desglosar más de aquella condición natural de hombres, mujeres, machos, hembras, ¿cierto? Ya si vamos a revisar el género, ya serían otras cosas diferentes, ¿listo? Pero los atributos compuestos son aquellos que se pueden subdividir en atributos simples. Por ejemplo, nosotros decimos nombres, pero yo puedo dividir ese nombres en primer nombre y segundo nombre, ¿cierto? Apellidos, primer apellido, segundo apellido.
La dirección de la casa, puedo dividirla en, lo primero puede ser calle o carrera, ¿cierto? El número, la calle o carrera, si posee un literal, ¿cierto? El número, si posee un atributo que es sur, este, norte, sí, eso lo podemos manejar ahí. Entonces, mire que Oiga, nosotros podemos dividir eso, señor. el código postal. El código postal también, porque el código postal normalmente se toma teniendo en cuenta el número del país, el número del departamento, el número del municipio, ¿sí? Varias cosas ahí para tener en cuenta. Permítame un segundito. ¿Alguien me puede hacer un favor? Al grupo de bases de datos me regala el link de la clase para compartirlo a un estudiante que me dice que no ha podido ingresar. Listo. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta acá para trabajar con las bases de datos. Listo, gracias. A ver, lo compartimos. Listo. Bueno, entonces estábamos hablando de atributos simples y atributos compuestos. Ya tenemos otro tipo de clasificación que serían los atributos monovalorados y multivalorados. Cuando yo hablo de un atributo monovalorado, es que solo va a manejar un valor. Mono es uno. ¿Listo? Y cuando son multivalorados van a manejar muchos valores. En teoría, normalmente en las actividades que uno maneja ¿cómo se llama? No se utilizan mucho, ¿sí? Ahorita ya vamos a ver por qué, y esa es una actividad que debemos tener muy presente cuando estamos diseñando nuestras bases de datos. Porque a veces, cuando nosotros queremos especificar nuestro diagrama entidad-relación y lo vamos a convertir a un modelo de entidad-relación, vamos a tener ciertos inconvenientes. Ya vamos a ver por qué, ¿listo? Pero entonces ahí para que lo vamos teniendo en cuenta. Y los atributos derivados son aquellos que de nuestro atributo compuesto van a salir los atributos simples, ¿vale? Eso sería, digamos, básicamente como un ejemplo así, que ya lo vamos a ver mejor con la práctica. Listo, entonces, antes de entrar a esta parte de la tarea, vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos visualizar esta parte acá, de cómo podemos trabajar, ¿listo? Entonces, vamos a irnos acá y vamos a hacer la siguiente actividad. Entonces, espero que todos vayan participando. Que si no queda claro, por favor, de una vez van interviniendo, no entiendo, no me queda claro, van haciendo las preguntas, porque este tema del modelo entidad, del diagrama entidad, no es que duremos mucho, pero sí nos va a servir mucho cuando estemos haciendo el diseño de nuestras bases de datos. Entonces, vamos a imaginar lo siguiente. Yo quisiera hacer una base de datos para controlar las notas de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, los escucho. ¿Qué necesitamos para esto? ¿Necesitamos más información del usuario? ¿Necesitamos preguntarle algo más al usuario? ¿O con esa información tenemos suficiente? Los nombres. Debemos tener nombres. Las No, sí, asignaturas. No, pero espere. Por eso les digo, o sea, El nombre, el número de identificación. no, muchachos. Depende Escúchame para la qué pregunta. sea. Si Escúchame solo la queremos pregunta. ¿Necesitamos preguntarle información al que nos está solicitando este problema o al que nos está planteando este problema? Él apenas nos dijo, necesito una base de datos para controlar los datos de estudiantes. Base de datos para el control de las... Ay, caramba. Base de datos para el control de las notas de estudiantes. Esto es el ejercicio, esto es el problema. Pero entonces, a esa persona, hagamos de cuenta que nosotros trabajamos en una empresa desarrolladora de software y yo vengo como cliente y necesito eso. ¿Ustedes me preguntarían algo más? ¿O con eso ya tienen toda la información suficiente? Supongo que uno ya tiene la información completa, porque pues uno
de estudiante ya sabe que llevan ustedes en una planilla, que sería el nombre del estudiante, las notas, si es por porcentaje, pues se da por porcentaje, o Y no necesitamos preguntar No, si, porque él bueno, necesita darnos, o sea, darnos opciones más precisas, más concisas para poder hacerlo como lo quiere el hago la cliente. siguiente pregunta. ¿Es importante conocer si las notas son para un colegio de primaria, secundaria, para una universidad? ¿O es lo mismo? es lo mismo, casi todos, bueno, casi todas manejan la misma forma de manejar notas. Pero Casi, luego el cliente no nos diría y casi ojo porque aquí tenemos que tener dos cosas en cuenta que ustedes me están haciendo. Nosotros nunca podemos suponer en un desarrollo. Y dos, todo lo que tengamos que ver, que hacer preguntas, hagámoslas por muy lógicas que parezcan. Nos decía uno de los compañeros que están interviniendo, es que casi todos los controles de notas son iguales. No porque si nosotros nos vamos a secundaria, ¿sí? O sea, yo les estoy hablando de hace, en el año 2003 me gradué, hace ya casi 14 años. En ese tiempo, las notas, ¿cómo se manejaban? A mí me sacaban muchas notas en una asignatura y se sacaba el promedio de notas. O sea, si me sacaban 10 notas en un periodo, yo esas 10 notas las sumaban y se dividían entre 10 y ahí sacaba la nota. Ustedes acá, por ejemplo, en bases de datos, ustedes solo tienen 3 actividades evaluativas por corte, ¿cierto? Un parcial que vale un 20%, un parcial que vale un 20% y un 10% que creo que es el proyecto. Sí, el proyecto. Entonces miren que sí cambia, porque mientras esas 3 notas, usted puede sacar 3, 3, 3 y pasaban porque les quedaban 3, aquí por porcentaje no, porque entonces una le va a pesar más que la otra, ¿sí? Ustedes pueden sacar en el 10% un 5, pero si sacan en los de 20 un 1, un 1, 5, tienen problemas. Entonces miren que sí cambia bastante eso. Y muchas veces no podemos asumir, nosotros consideramos, ¿sí? Y es un error que podemos tener cuando estamos haciendo ya proyectos en bases de datos, en programación y demás. ¿Por qué? Porque no podemos partir de suposiciones y demás. Debemos preguntarle, entonces, sería ideal, listo, venga, la base de datos es un colegio, es un instituto, es una universidad, listo. ¿Cómo manejan las notas? Porque puede ser que en universidades, no sé, en otras universidades cómo lo manejen, si lo manejen también así por cortes, lo manejen por promedio, ¿sí? O depende. Hay algunas universidades que no manejan notas de 1 a 5, sino puntos de 1 a 500 o de 0 a 500. Entonces, ustedes sacando 400 puntos sacó un 4. 380 puntos, pues sacó un 3.8. ¿Listo? Entonces, todos esos son aspectos a tener en cuenta. Entonces, vamos a decir que es para los estudiantes de Unisaki. ¿Listo? Ok, entonces, vamos a mirar. ¿Qué entidades llevaría esa base de datos? Estudiantes Estudiantes, y notas. notas. ¿Nada más? El nombre de del estudiante. La asignatura, ¿no? Y así. Bueno. Digamos, de la carrera que esté estudiando. Espéreme. Los porcentajes. Espéreme un segundito porque me dieron dos datos. Listo, vamos por partes. Habíamos dicho que necesitábamos solo estudiantes y notas, pero unos de ustedes dijeron, bueno, la asignatura y la carrera. Aquí es donde nosotros empezamos a analizar y decimos, hay atributos que pueden ser entidades o hay entidades que pueden ser atributos. O sea, una entidad yo la puedo convertir en un atributo y un atributo lo puedo convertir en una entidad sin ningún problema. Entonces aquí es donde vienen, por ejemplo, estos dos. Relaciona, bueno, y con este. Esos tres pueden ser tres entidades, pero una puede ser una entidad macro, si no es el nombre correcto, una entidad macro que contiene a las otras dos como atributos. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Pues escucho. Un estudiante puede tener muchas notas.
No, pero todavía no lo miremos desde el punto de vista de cardinalidad, todavía no. O sea, estamos hasta ahora identificando cuáles son las entidades que podemos tener. Entonces, El diríamos acá, documento para, bueno, no es necesario el documento, pero por si un estudiante se tiene tocayo, por así decirlo. pero ojo, ¿el documento sería una entidad? ¿Cómo, profe? ¿El documento sería una entidad? No, 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 no. Estamos hasta ahora revisando las entidades. Todavía no nos vamos a ver atributos, que si son monovalorados, multivalorados, simples o compuestos, no. ¿Cuáles son las entidades que necesitamos? Entonces, habíamos dicho en primera medida estas dos. Pero bueno, y estas dos que yo le puse acá, que me dijeron sus compañeros, lo que dice el profe puede ir dentro de, o sea, como el macro sería notas y los otros serían asignatura y carrera. que colocaríamos aquí como atributos la asignatura y la carrera. Posiblemente. ¿Quién está de acuerdo con el compañero? ¿O piensa diferente? Vamos a mirar por acá a ver si hay algo. Yo estaré de acuerdo con mi compañero. Listo, Robert Yo estaría, también estaré de acuerdo con... Sandra también. ¿Quién más? ¿Nadie más opina? Ingeniero, yo pondría que carrera iría como un atributo de estudiantes y asignatura. ¿Carrera un atributo de estudiantes? Sí, sería eso. Vale. Yo les voy a proponer uno diferente. Vamos a hacerlo aquí al lado. Y ustedes me van a decir si sirve o no. Tengo estudiantes. Tengo asignatura. Y en asignatura colocaría las notas y la carrera. Puede haber otra opción. Yo propongo la de carrera con estudiantes y asignatura con notas. Bueno, vamos a ponerles otra opción acá. Estudiante, carrera, que va a tener asignaturas y notas. ¿Y cuál es la que propone Robert? ¿Me la repite, por favor? La de carrera con estudiante. O sea, carrera tendría un atributo que se llama estudiante. Sí, señor. Entonces, carrera va a tener un atributo que se llama estudiante. Y uno de asignatura con notas. Notas. Listo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Listo. Tenemos 18 participantes. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. Marlon, ¿nos escucha Marlon? Buenas noches. Sí, señor, sí, ingeniero. Listo, Marlon. Necesito el siguiente ejercicio. Usted es el docente de bases de datos. Necesito que me califique y me diga cuáles de los 4 modelos que están ahí es el correcto o es el mejor y por qué. O sea, digamos, este va a ser de Edison Caicedo, este de Robert y este de los demás estudiantes. Vamos a dejarlo así. ¿Cuál es el mejor o cuál está bien y por qué? ¿Listos? A usted va a calificar. Usted me dice cuál está bien. Voy a volverlos aquí como en colorcitos para que usted me diga por color. Yo recuerdo que usted en este momento es el docente, usted coloca la nota, ¿listo? Entonces, cuénteme, Marlon. Pues primero el verdecito donde está estudiante, carreras, asignaturas y nota. Sí.
Pero O sea, está ese mal. sería el que estaría bien. No. ¿Ese estaría mal? Es que todos contienen el mismo contexto, sino hay que Sí. verificar ese cuál nos aporta lo que queremos a la base de datos. Entonces, ¿Me como repite docente, eso, por favor? ¿Qué dijo? lo que queremos asignarle a la base de datos. Entonces, Lo que aporta a la base de datos, ¿cierto? exacto. Entonces, Listo. Listo, entonces, ¿sigo? sí, claro, siga. Bueno, pues por contexto, lo que Sí, si yo fuera el docente, lo primero que ingresaría sería la carrera. sí. Luego de la carrera, el estudiante y la asignatura para así al finalizar escribir la nota de cada uno y tener el control más estructurado. Bueno, si lo clasificáramos, ¿sería este el número 1? ¿Sí? ¿O cuál es el número Porque 1? esperar cuál es así carrera. El de Sería, Robert. sería carrera, estudiante, asignatura y notas, el naranjado. El Anaranjado. naranja. Bueno, este aquí sería el primero, listo. ¿El segundo cuál sería? El primero, estudiante, carrera. No, ese no. Estudiante, carrera, el verde. El verde, ok. Sí, por favor, con colores, con eso. Listo. ¿El tercero cuál sería? No, pues los otros dos están casi igual. O sea, yo los descartaría ambos, pero Los descartaríamos, listo. Vamos a tacharlos por acá. Listo, listo, Marlon, muchas gracias. Vamos por acá. A ver, a ver, a ver. Vanessa Galindo, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Muy bien. Bueno, Vanessa, entonces, el mismo ejercicio. Vas a evaluar lo que nos dijo Marlon. ¿Estás de acuerdo con lo que nos dice Marlon? Sí, sí, profe. Bueno, ¿y por qué estás de acuerdo? Porque, digamos, los dos que él escogió son más concretos a lo que está pidiendo como tal el ejercicio. Y pues realmente los otros sí los descartaría porque como que el orden no es como correcto. También creería que sería importante como tal colocar el nivel o el semestre en que se encuentre el estudiante. Exacto. Porque puede ser muchas carreras, lo hicieron en San Gil hay como 4 o 5 y hay diferentes semestres. Exacto. Nadie consideró el semestre. Entonces miren que aquí ya hay otro dato que debemos tener presente que a nadie se le había pasado, muchas gracias Vanessa, nadie se le había pasado por la cabeza pensar en el semestre. Resulta que eso es un punto importante, supremamente importante. ¿En qué sentido? Si nos ponemos a analizar, la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería tiene 2 programas en Chiquinquirá, Ingeniería de Sistemas y Tecnología en Sistemas. Resulta que comparativamente el pensum en una asignatura como por ejemplo programación web, los estudiantes de tecnología la ven en segundo semestre. Los de ingeniería la ven como por allá en noveno, octavo, noveno como electiva. ¿Qué otra asignatura? En bases de datos, por ejemplo. Bases de datos en ingeniería es bases de datos y el siguiente semestre es administración de bases de datos. En tecnología es bases de datos 1 y luego bases de datos 2. Entonces miren que sí debemos tener en cuenta eso que nos decía Vanessa, porque es supremamente importante. Pero ¿a qué quiero llegar con eso? Con el aporte que me dio Vanessa, con el aporte que me dio Marlon y con el aporte de todos los que participaron en la construcción de eso. Nunca va a existir un modelo único para resolver un ejercicio. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir en este momento, el que planteó Robert tiene un 5, pero el que planteó nuestro compañero Núñez, creo que es el apellido, Carlos, se me escapó el nombre. Diego Núñez, el que planteó Diego Núñez, pues no quiere decir que esté mal, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cuándo estaría mal o cómo yo evalúo, ojo acá, cómo yo evalúo
que un modelo esté bien o esté mal, o dónde lo voy a entrar a evaluar, de acuerdo a lo que me solicite el problema y de acuerdo a la información que brinda. Porque si yo en este momento digo, listo, necesito conocer cuántos estudiantes por semestre han perdido asignaturas. ¡Pum! Todos perdieron. O sea, aquí sería cero para todos porque ninguno de los modelos que tenemos ahí me abarca eso. ¿Sí? Entonces, esa es la forma, digamos, como uno evalúa en bases de datos. ¿Sí? No quiere decir que porque el docente planteó este número 2 es el mejor, no. Porque puede ser que este también esté bien, pero mire que aquí en este caso los 4 estarían mal porque no estamos considerando algo importante que es el semestre. ¿Sí? Que el semestre nos sirve, por ejemplo, para hacer consultas, para filtrar información, que es lo más importante que debemos tener en bases de datos. ¿Listo? ¿Dudas con este pequeño ejercicio ahí? Que un simple dato que pasemos por erróneo ya se tiró toda la base de datos. Exacto. Entonces, ojo con eso. Por eso yo molesto mucho y les digo, o sea, tomémonos el tiempo necesario para hacer esto. El ejemplo, el mejor ejemplo que uno puede tomar es llegar a mano, escribirlo, rayar en sus cuadernos, en una hojita, rayar y comenzar a planear así, ¿sí? Dirán algunos de ustedes, bueno, pues que nosotros ya estamos en la universidad, estamos estudiando sistemas y todo, pero esa partecita, esa práctica, sí, es muy buena y nos ayuda a afianzar estos conocimientos, ¿listo? Entonces vamos a continuar por acá. Corremos el tablero. Listo, entonces ahora sí viene la tarea. Vamos a ver por acá a alguien que no le haya preguntado. A ver. Pavel, buenas noches. Preciso salió. ¿Cómo Preciso decir salió. tarea y se fue? Marlon, que levantó la mano, señor. Señor profesor. Marlon. Sí, señor. Dígame, que levantó la mano. ¿Qué nos iba a decir? No, es que iba a preguntar algo, pero ya creo que es tarea. Cuénteme, ¿qué iba a preguntar? Esos que están ahí son, ¿cómo se llaman? De entidad-relación, diagramas de entidad-relación. Venga, a ver. No. No, esa podría ser un modelo de entidad. Perdón, no, sí tiene razón, un diagrama de entidad-relación, sí. Tiene toda la razón, Marlon. Ese sería un diagrama de entidad-relación. Recordemos que el diagrama normalmente nosotros vamos a encontrar esas figuritas, vamos a encontrar un rectángulo y demás. Y en el modelo entidad-relación vamos a encontrar son tablas con campos y relaciones entre tablas. ¿Listo? Ese es como el aporte para identificar correctamente cada uno de esos. ¿Listo? Entonces, ojo que por ejemplo, debemos tener muy en cuenta que pueden ser preguntas de parcial esa diferencia, ¿sí? Entonces, para que lo vayamos teniendo presente. Bueno, vamos por acá entonces. Pavel, ¿volvió Pavel? ¿Nos escucha? Creo que no. Bueno, David Esteban. Dice que entrecortado. ¿Todos me escuchan entrecortado? No, señor. De pronto debe ser Pavel con la conexión a internet. Bueno, David Esteban, ¿nos escucha? Ok, listo, Pavel. Bueno, David creo que no nos escucha. Bueno, Erika Joana. Buenas noches, ingenieros y compañeros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, Cuéntanos, ¿qué encontraste de la cardinalidad? ¿Qué es la cardinalidad en bases de datos? la cardinalidad es la que nos indica el número de entidades
con los que se representa una entidad, pues que está de uno a uno, de uno a muchos, a muchos. Pues también investigué sobre esta entidad, tiene una clave primaria, que es como la que identifica los atributos de las entidades. Ok, entonces, Profe, yo encontré una definición que decía que es relación entre dos bases de datos. ¿Podría ser correcto o no? espérame, ya vamos para allá. Listo, gracias, Erika. Ahora sí, Robert, ¿cómo me decía? Que yo encontré que es la relación entre dos bases de datos. ¿Es correcto o no? Relación entre dos bases de datos. Entre bases de datos, perdón. Ah, ok, sí. En el 2, en el 2. Entre bases de datos. Listo, entonces básicamente, ¿a qué hace referencia esa cardinalidad? Nosotros, dentro de las bases de datos, al principio yo les decía a ustedes, tenemos bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. Entonces, si nosotros analizamos esa clasificación, pues por lógica podríamos deducir que una base de datos relacional tiene relaciones, ¿sí? Entre sus componentes. Lo que pasa es que nosotros normalmente esas relaciones las asociamos a otra cosa, ¿sí? Entonces, pero si lo vamos a revisar ¿cómo se llama? En la vida real, y si hacemos una abstracción de cualquier tema en específico de la vida real, lo podemos tratar con esta parte de la cardinalidad. Un ejemplo, un docente tiene, ¿cómo se llama? Tiene un contacto directo con sus estudiantes. ¿De qué forma? Les imparte conocimientos. Un docente tiene uno o muchos estudiantes y tiene muchas asignaturas, ¿cierto? Pero hay asignaturas, la misma asignatura que puede ser impartida por uno o muchos docentes. Ustedes como estudiantes van a tener una o muchas asignaturas a las cuales asistir. Vamos a decir un ejemplo. Erika solo matriculó bases de datos. Vamos a colocar una regla imaginaria que resulta que Erika perdió bases de datos y entonces como perdió bases de datos, solo puede ver bases de datos. ¿Sí? Entonces, en el caso de ella, en el caso de Erika solo tendría la opción de ver bases de datos. O sea, por eso decimos, puede ver una o muchas asignaturas. Sí, en el caso hipotético que planteo, entonces, Erika, por haber perdido bases de datos, solo podía ver bases de datos. ¿Listo? Entonces, algo así es para que empecemos a revisar este tema de la cardinalidad. Nos decía también Erika, están compuestos por una llave primaria clave primaria o llave primaria, pero asimismo ellos deben contar con una clave secundaria o foránea. Y ya vamos a ver qué es eso. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar estos tipos acá de cardinalidades. Le damos una entera a cada uno acá para que se vean los separados. Y vamos a empezar a explicar cada uno de ellos. ¿Listo? No, pero empecemos por el derecho. Relación de 1 a 1. La relación de 1 a 1, ¿qué nos dice? La relación de 1 a 1 es cuando un campo de una entidad se relaciona única y exclusivamente con de otra entidad. ¿Sí? Un solo dato. ¿Cuál podría ser esa relación así? Un ¿Número de cédula? Dime. ¿El número de cédula o la identificación? Podría decir el número de cédula siempre y cuando, por ejemplo, qué sé yo, esta es la tabla estudiante y esta es la tabla documento de identidad. Entonces, ¿qué pasa? Un estudiante va a tener un único documento de identidad. ¿Sí? Pero entonces, si nosotros analizamos esta relación, no sería productiva, porque este documento de identidad fácilmente puede ser un atributo de la entidad estudiante. ¿Sí? Entonces, aquí va
secreto para que lo tengan en cuenta. Un consejo útil, lo que algunos llaman un tips. Este de aquí que les estoy tachando y este de aquí que les estoy tachando son relaciones que normalmente nunca se utilizan y que si se presentan debemos modificarla o transformarla a que se parezca a este o este. Nunca, y en la realidad lo vamos a ver, nunca vamos a encontrar una relación de uno a muchos funcional, ¿sí? Perdón, de uno a uno, o de muchos a muchos, ¿sí? Entonces, aquí debemos tener en cuenta que siempre vamos a necesitar o vamos a tener en cuenta una relación de uno a muchos o de muchos a uno. Listo, vamos a explicar este otro acá. La relación de uno a muchos. Entonces, la relación de uno a muchos me dice a mí que un dato de una tabla se puede relacionar con muchos de otra. O un dato de una entidad se puede relacionar con muchos de otra. Un ejemplo. Un estudiante asiste o tiene matriculadas una o muchas asignaturas. Y esa misma relación la podemos tomar acá. Muchas asignaturas pueden ser vistas por un estudiante. O muchos estudiantes ven una asignatura. Yo tengo ahorita en este momento 18 personas en la asignatura de bases de datos. ¿Sí? Entonces puedo decir que un docente le está enseñando a muchos estudiantes o muchos estudiantes están recibiendo la clase de un docente. ¿Claro esa partecita del uno a muchos y del muchos a uno? Ingeniero, y Señor. en dado caso que nos saliera el 1 a 1 que usted nos dijo, ¿cómo haría para transformarse de uno a muchos o de muchos a uno? Quedé como enredado en esa parte. Listo. Vamos a tomar el ejemplo que nos dio Sandra. Entonces yo digo que tengo un estudiante y tengo un documento, una entidad que se llama documento de identidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El estudiante va a tener una relación de uno a uno, porque este estudiante, vamos a decir, el estudiante Edison Caicedo tiene un, listo, el nombre, vamos a escribirlo por acá. Dámoslo acá. Listo. Entonces, decimos acá que el estudiante Edison tiene un documento de identidad X. Ese documento de identidad es únicamente de Edison Caicedo. Entonces, si seguimos, por ejemplo, Robert también va a tener un único documento de identidad. Y así con cada uno de ustedes. ¿Qué pasa? En este momento, si nosotros analizamos, nosotros como administradores de esta base de datos, vamos a encontrar que esto no es funcional. Porque es que estamos creando una entidad con un solo dato. ¿Sí? Eso sería considerado una entidad débil. Una entidad débil es aquella que tiene solo un dato o un campo o un atributo. Entonces nosotros nunca podemos tener entidades débiles. ¿Listo? O sea, se les clasifica, pero no son útiles. ¿Qué pasa? Si yo llego y ya mi base de datos crece demasiado, tiene 50, 60, 70 entidades, vamos a tener inconvenientes de eficiencia cuando estemos haciendo las consultas, porque aquí en solo esta nos vamos a demorar bastante. ¿Sí? Entonces, normalmente, nunca se dan estas entidades, pero si se dan, que es de acuerdo a la respuesta que dice Robert, lo que debemos analizar es si estas entidades pueden convertirse en atributo de otra entidad, ¿sí? O estas entidades pueden convertirse en un campo de otra tabla. Otro ejemplo acá, para que les quede más claro. Vamos a mirar acá. Otro ejemplo que puede aplicarse para esto que estamos viendo acá. Vamos a decir que, bueno,
Vamos a cambiar la tabla, vamos a decir usuario. Un usuario y... Uy, caramba, esto me quedó feo. El sexo biológico. ¿Listo? Un usuario, ¿cuántos sexo biológico tiene? Uno solo, ¿cierto? A no ser, aquí digo, doy de una vez el ejemplo antes de que me lo apliquen, a no ser que sean esas personas con una condición de hermafrodita, que es aquella persona que tiene los dos sexos, tiene el sexo masculino, el sexo femenino, o sea, es hombre y mujer, digámoslo así, al tiempo, ¿listo? Pero aparte de esos casos que son pocos, los que se presentan a nivel mundial, un usuario o un cliente o un estudiante, ¿cuántos sexos tiene? Siempre va a tener uno. Entonces, si ustedes observan, aquí también va a existir una relación de 1 a 1. ¿Qué pasa? Yo veo entonces que esta entidad me está sobrando, ¿cierto? Y lo que yo podría decir es que esta entidad se me convierte en un campo, en un atributo acá. Entonces al usuario le va a preguntar su nombre completo, su documento de identidad, su sexo. ¿Sí queda más claro esa parte de la relación a muchos con este ejemplo? Para mí sí, sí quedó claro. Ok. Para los demás. Sí, señor. Listo, gracias. Y entonces, ¿qué pasa con esta de muchos a muchos? Que es la que nos falta explicar. Listo, ¿qué pasa con esta relación de muchos a muchos? Esta relación de muchos a muchos ocurre cuando... Sí, le toca hacer el inventario mañana. Listo. Esta relación de muchos a muchos ocurre cuando varios datos de una tabla se relacionan con varios datos de una tabla. De otra tabla, perdón. Profe, en el diagrama, Sí. en las diapositivas creo que había una relación de muchos a muchos. Miramos. Antes. No, en la otra. Antes, ahí, en donde dice se compone de M a M. De N a M. Un pedido se compone... Bueno, legalmente no. Legalmente no. Espera, miramos. Porque dice que no, no porque es que mira que aquí no es tanto... Ah, pero sí. Un pedido... Esta puede ser... Sí. Esta puede ser una relación de muchos a muchos. ¿Por qué? Vamos a mirar por qué. Espérenme, traslado aquí. Me llevo el marcador. Listo. ¿Qué pasa? Con este ejemplo que nos recuerda Diego. Yo puedo hacer uno o muchos pedidos y ese pedido puede tener uno o muchos artículos, ¿cierto? Nosotros llegamos y hacemos un pedido de hamburguesa, papas fritas y gaseosa. Estamos pidiendo 3 artículos, pero resulta que los 19 estudiantes que están en ese momento en clase piden lo mismo. O sea, todos pedimos lo mismo. Entonces, mire que muchos pedidos están solicitando muchos artículos. Estas relaciones no se pueden dejar. En la realidad, digamos, en el quehacer diario de las bases de datos, esto es una falla para la base de datos. O sea, esto no se debe permitir. ¿Sí? Esta relación de aquí. Yo mejor pido... ¿Señor? Cambiar la gaseosa por una cervecita. Listo. Entonces hay 5 personas que hacen el la cambio. Gaseosa por una cervecita. Hay 5 personas que dicen el cambio de Marlon, que Marlon lo va a invitar mañana, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Pero tapazo, porque... También, no hay problema. Listo, entonces, ¿qué pasa? Con ese cambio, igual sigue manteniéndose esa relación de muchos a muchos. Porque de los 21, 5 decidieron optar por cambiar la bebida a una bebida embriagante. Entonces, sigue existiendo esa relación ahí. ¿Qué pasa? Esa relación no es sana. ¿Sí? Dirían ahora el término que se les ocurrió sacar. Es una relación tóxica.
¿sí? No le sirve a ninguno de los dos. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando se presenta la dichosa relación de muchos a muchos o una relación tóxica, lo que hacen llamar por ahí? ¿Listo? ¿Qué pasa en ese caso? Yo debo romper esa relación, o sea, debo aquí romperla. Ya, borramos acá, ¿sí? Debo romper esa relación. Y romper esa relación, ¿cómo lo haría? Convirtiendo mi relación de muchos a uno y de uno a muchos. O sea, una tercera entidad que me permita romper esa relación. Entonces, en el caso del ejemplo, las diapositivas, vamos a borrar esto por acá. En el caso del ejemplo de las diapositivas, lo que haríamos es lo siguiente. Tenemos aquí un artículo, tenemos aquí un pedido, o la entidad pedido y la entidad artículo. Como necesito romper esa relación de muchos a muchos, yo puedo crear una tercera entidad que se llame artículos por pedido. ¿Cierto? Entonces voy a decir que artículos por pedido, entonces me va a significar que aquí hay una relación de uno a muchos, desde aquí hasta aquí, y hay una relación de uno a muchos desde aquí hasta aquí. Y ahí tenemos entonces una relación de uno a muchos y una relación de muchos a uno. ¿Sí? Lo que hacemos es romper esa relación que no nos sirve, esa relación de muchos a muchos, y pasarla a una relación que sí nos sirva. ¿Sí? ¿Claro esa parte? Sí, señor. Siempre se hace con creando una nueva entidad, ¿sí? Siempre. Listo. Sí, siempre, siempre, siempre debe ser creando una nueva entidad o una nueva tabla, lo que les digo, o sea, depende cómo se llama el modelo, el diagrama que estemos trabajando. ¿Listo? ¿Claro esa parte? Vamos a hacer un siguiente ejercicio. Vamos a mirar a ver si aquí los medios tecnológicos nos sirven. Porque quiero que hagamos un ejercicio. A ver, vamos a mirar por acá. Entonces, permítanme un segundito. Porque quiero que este ejercicio también ustedes, por favor, si tienen a la mano una agenda, cuaderno, hojas, lápiz, marcadores, lo que tengan, y lo listando, vamos a hacer un pequeño ejercicio de lo que hemos visto en el momento, ¿sí? O hasta el momento. A ver, espérenme a ver si aquí puedo compartir lo que quiero que ustedes visualicen. Entonces, a ver. $92.168, $100.32. $80. Listo. En este momento, pero dejemos de compartir. A ver. No, pero la misma. No, sí me tengo que compartir. Bueno. Quiero que me indiquen si en este momento ustedes están viendo la pantalla de mi celular. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En este momento, ahí les estoy transmitiendo la cámara, ¿cierto? Y vamos a empezar a crear, me indican por favor si se ve bien o no, vamos a empezar a crear
un diagrama entidad-relación. ¿Listo? Y entonces lo vamos a hacer con el ejemplo de la base de datos, de los estudiantes. Digo, de antemano las letras, la disculpan, una letra bien fea. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso acá? Y observemos bien. Ahí en este momento ustedes están viendo mi agenda y vamos a empezar a construir ese diagrama entidad-relación. Recordemos que siempre esa sigla va a ser un DER, diagrama entidad-relación. Listo. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a empezar a construir nuestra primera entidad. ¿Cuál sería? Un estudiante. Entonces, recordemos que la entidad se representa con un rectángulo. ¿Listo? Aquí va a ir estudiante. Acá tenemos estudiante, ¿cierto? Listo. El estudiante va a tener unos atributos. ¿Qué atributos tiene el estudiante? Un código. Un código. ¿Qué más? Nombre. Nombre. Listo, pero entonces ojo con nombre. Mire como nombre lo voy a hacer. Bueno, ahí debe quedar más bonito. Nombres. ¿Quién me dice por qué? A ver si lo alcanzan a ver aquí bien. Listo. ¿Quién me dice por qué nombres lo coloqué en un círculo doble o en un óvalo doble? Porque hay uno pueden para haber cada muchos. estudiante y hay uno para todos los estudiantes. No. Porque pueden haber muchos nombres. ¿Porque pueden haber muchos nombres? No. Porque puede ser un atributo compuesto. Exacto. Entonces, yo de mi atributo compuesto puedo sacar un atributo derivado o simple que sería primer nombre, ¿cierto? Y Segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. segundo nombre. Y asimismo con los apellidos, ¿cierto? Por acá a ver qué. Profe, ¿y así se representa con un círculo doble? Sí, señor. Ah, listo. Espérame, a ver por qué no me está tomando carga aquí el celular. Listo. A ver si ahora sí. Listo, ahora sí. Ok. Listo. Entonces, ahí tendríamos. Aquí que enfoque mejor. Listo. Entonces, tendríamos un atributo multivalorado o un atributo compuesto que se va a dividir en dos atributos simples. Igual acá, entonces si sacamos para los apellidos, pues aquí podemos sacarlo igual, aquí más bonito, apellidos, igual, primer apellido, segundo apellido. Obviamente ustedes lo deben estar haciendo más bonito. Listo. ¿Qué otros atributos necesitamos de esa entidad de estudiante? ¿El documento? El documento. Entonces, bueno, pero aquí hay algo que debemos analizar. Al principio, no recuerdo bien quién nos dijo código. Entonces, permítame un segundito, buscamos por acá un bolígrafo para que miremos esto. Prestemos atención a esta parte de acá, a esto que le voy a colocar una X acá, y a esto que le voy a colocar una X acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esto puede ser igual, voy a colocarle aquí un signo de igual. Esto puede ser igual, ¿por qué? Porque si ustedes revisan en la universidad, sus carnets, si mal no estoy, se volvió a bloquear acá. Pasó. Sus carnets, el código que tienen es el mismo documento, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. Listo. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos duplicando un atributo, entonces yo puedo borrar este de acá.
Vamos a borrar este de acá. Listo. Entonces me quedo con el atributo de código. Listo. Sería el contacto. El contacto, bueno, contacto. Listo. ¿Necesitaríamos más atributos de esa tabla? Perdón, de esa entidad. De pronto el correo. El correo, bueno. Vamos por acá. El correo. Vamos a decir, por el momento, ustedes lo van complementando ya mejor. Por el momento, estos son los atributos que yo necesito. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a crear otra entidad. La otra entidad se va a llamar asignatura. Vamos a crearla por acá. Y asignatura. Listo. Y acá tenemos asignatura. Esa asignatura, ¿qué atributos tendría? Notas. El nombre. Primero, Un código, semestre. un nombre, ¿cierto? El semestre. Les voy a ayudar por acá. El programa, ¿cierto? El programa. Listo. ¿Qué más necesitaríamos saber? Código, Docente. nombre, programa, semestre, ¿qué otra cosa? Docente. El nombre del docente. Listo, muchas gracias por ese dato. Voy a escribirlo por acá aparte. Entonces, ¿quién dijo docente o nombre del docente? Bueno, yo dije también, ¿no? Listo, ¿me recuerdas tu nombre de la persona que lo dijo? Vanessa. Vanessa y la compañera Sandra. Vanessa, Sandra. Listo, entonces, Vanessa y Sandra. Docente sería un atributo de esta tabla asignatura o sería una entidad solita aparte. No creo que es una entidad sola. Una entidad sola. Sí, una entidad sola. Podemos trabajarlo de las dos formas, ¿sí? O sea, si ustedes lo plantean acá, en asignatura, como un atributo válido, o sea, yo podría decir acá, docente, ¿sí? O sea, el nombre del Ahí docente. se dejaría así, en el otro sí obviamente ya se desglosaría. Exacto. Entonces, yo aquí en el otro, si voy a crear esta como entidad, entonces yo diría, listo, volveríamos a repetir algo como acá en esto. Primer nombre, ¿sí? Voy a ponerle apenas el código y el nombre. Solo así como para que veamos aquí el ejemplo. Y tenemos las dos opciones. Las dos opciones son válidas. ¿Qué pasa? Depende de lo que nos estén solicitando. Si yo veo que, por ejemplo, necesito tener una entidad docente para conocer datos como el documento de identidad, lugar de nacimiento, fecha y demás, pues lo aparto acá. Pero si yo solo necesito conocer que, por ejemplo, la asignatura de bases de datos es dictada por Edison Caicedo, solo necesito conocer eso, no hay problema. Lo dejo acá como atributo, ¿listo? Entonces miren que aquí nos estamos encontrando en casos donde lo que yo piense puede ser diferente a lo que piense mi compañero o compañera, ¿cierto? Y no quiere decir que la de mi compañera esté mal, que la mía esté mal, que las dos estén mal o que las dos estén bien. Todo depende del enfoque y de lo que nos estén solicitando. ¿Listo? Depende también de la lógica del compañero. También depende de la lógica del compañero. Entonces aquí hay algo muy importante que dice Robert. Aquí es donde yo encuentro si se hicieron copia o no, porque nunca dos compañeros van a pensar igual. ¿Listo? Entonces vamos a tachar esto por acá. Esta no nos sirve, vamos a dejar así. Listo. Entonces yo quiero que veamos algo acá, para que lo tengan ahí. Listo. Quiero que analicemos algo. ¿Cuál sería la relación o cómo relacionaríamos la entidad de estudiante con la entidad de asignatura? ¿Cómo creen ustedes que la relacionaríamos? Pues esa sería uno a uno. Pero hay una tabla que se divide, o sea, ¿Cómo, Diego? ¿Me habla un poquito más duro que no le escucho?
Profe, yo creo que ahí es un estudiante puede ver muchas asignaturas y muchas asignaturas las puede ver un estudiante. Sería de muchos a muchos. Entonces, pues la solución que nos dijo el profe fue crear una tabla o, bueno, otra entidad. Sí. Entonces, voy a mostrarles una posible relación acá, así en este desorden acá. Yo digo que un estudiante asiste, entonces un estudiante asiste a muchas asignaturas o tiene muchas asignaturas, pero, viene el pero, Yo dije muchos una a muchos. asignatura puede ser vista por muchos docentes, por muchos estudiantes. Permítame un segundito, qué pena. ¿Y dónde está? Ya voy por... Bueno, continuamos por acá entonces. Listo. Entonces, si yo lo planteo así, vamos a tener una dificultad. O sea, estamos condicionando a que un estudiante solo puede ver muchas asignaturas, pero esas asignaturas no pueden ser vistas por varios estudiantes. ¿Listo? Entonces, ¿ahí qué tendríamos que hacer? Voy a pasarlo por acá para que sea un poco más ordenado. ¿Sí? Entonces, voy a tomar solo la entidad de estudiante, la entidad de asignatura. Listo. Entonces, ¿qué haríamos ahí? ¿Cómo haríamos para relacionar eso? ¿Cómo a través de este diagrama podríamos relacionar esas dos entidades? Teniendo en cuenta que debemos cumplir, que no sea una relación de uno a muchos, sino de muchos a muchos, porque muchos estudiantes ven muchas asignaturas. ¿Cómo podríamos hacerlo, muchachos? ¿Qué creen ustedes que sea la solución ahí? Tomar atributos de estudiantes y de asignatura. Tomar atributos. ¿Cómo? No sé, como armar una tabla. Bueno, vamos a decir acá, voy a crear otra entidad, vamos a ver esto. Pues sería algo que juntara las dos entidades, ¿no? Sí, ¿Cómo? Por asignatura. Listo, entonces cree esa entidad que se llama estudiante por asignatura. Entonces yo digo acá, vamos a inventarnos acá esto, ¿cierto? Pero lo sacamos hacia acá por este lado para que sea mejor. Listo. Entonces yo podría decir que muchos estudiantes, una entidad por estudiantes tiene muchos estudiantes y una entidad por estudiante le asisten ¿sí? A una asignatura, perdón, acá, es desde acá hasta acá. A una entidad por estudiante le asisten o tiene muchas asignaturas.
¿sí? Esa podría ser una forma de romperla. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo acá? Estoy a través de esta nueva entidad que la llamé entidad por estudiante, lo que estoy diciendo es que voy ¿cómo se llama? A romper esa relación y me va a llevar a la otra, ¿cierto? ¿Claro esa parte? Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Acá, ¿qué tenemos que hacer? No siempre va a ser tiene, no siempre va a ser asiste. Debemos buscar una palabra que nos relacione, ¿sí? No hay problema, no importa. ¿Por qué? Porque lo que estamos es logrando esa abstracción del mundo real. O sea, yo estoy diciendo acá, y si nosotros lo vamos a mirar desde el punto de vista real, ustedes como estudiantes asisten a muchas materias, ¿cierto? O sea, ustedes son muchos estudiantes de cuarto semestre, muchos estudiantes que asisten a muchas materias, bases de datos, proyecto integrador, bueno, se me escapa cuáles otras ven ustedes. Me acuerdo de esas dos porque las imparto, ¿sí? Entonces, mire, tenemos dos asignaturas es mucho, ¿sí? Y estudiantes, ustedes son 20, por ejemplo. Entonces, debemos siempre garantizar en esas opciones, cuando se nos presente de muchos a muchos, debemos garantizar romper esa relación y convertirla siempre de muchos a uno o de uno a muchos. Profe, una pregunta. Señor. Al lado del cuadrito que dice tiene, ¿qué dice? ¿Y en dónde? ¿Acá? No, a la derecha. ¿Acá? Tiene, sí, ahí. Estudiante por asignatura. Ah, La llamé así, ¿sí? O sea, la pueden llamar, aquí no se estresen, que es que tiene que ser, como dijo el docente, X, A, no. Yo puedo escribir bien organizadito estudiante, o estudiante que tiene asignadas asignaturas, o estudiantes dadas las asignaturas, o E.A, no hay problema. O sea, este diagrama de ustedes es único. ¿Sí? Este diagrama de ustedes es único. ¿Qué debemos sí cumplir en este caso? Cumplir el uso correcto de los símbolos. Entonces recordemos que aquí ya esto no es una decisión como en el diagrama de flujo, sino es una acción. Entonces miren acá, por ejemplo. Entonces, cumplir adecuadamente que, por ejemplo, este es un atributo, que este es un atributo, perdón, este es un atributo simple, este es un atributo compuesto, que esta es una entidad, ¿cierto? Que esta es una relación entre entidades. Que ustedes lo pueden armar como deseen, ustedes lo pueden hacer, digamos, más organizadito acá, colocar todos los, incluso, en algunos casos, todos los atributos van en la parte de arriba para evitar inconvenientes, para evitar digamos, este desorden que yo tengo acá tan feo. Entonces, se tiene en cuenta eso. ¿Listo? ¿Qué pasó acá con la conexión? Okay. Listo, entonces, con respecto a este modelo, ¿tienen preguntas, inquietudes? ¿O está casi todo claro? Igual con la práctica es como lo sacamos. Que lo difícil es pensarlo cómo lo pasamos de muchos a uno y de uno a muchos. No, aquí en este caso no se va a ver muy claro. Aquí en este caso no se va a ver muy claro. Pero vamos a construir algo que los va a poder aclarar un poquito más. ¿Listo? Entonces, lo que voy a mostrarles ahorita acá en este momento va a ser ¿cómo se llama? Bueno, permítame, qué pena, permítame un segundito, doy un dato acá rápido. Bueno, entonces, espérenme acá. Listo, entonces, vamos a hacer ahora el modelo entidad-relación. A ver si nos queda un poquito más claro lo de cómo romper esa relación. Entonces, decimos que el modelo entidad-relación ya es algo más físico, es más la aproximación cercana a una base de datos. Entonces yo digo acá lo siguiente, voy a crear aquí una especie de tabla. Las tablas siempre en la parte superior van a llevar el nombre, entonces aquí sería la tabla estudiante.
Estudiante. Listo. Esta tabla entonces va a llevar un código estudiante de tipo entero o integer. Va a tener un nombre P, que es el primer nombre, de tipo varchar. No se estresen ahorita que es varchar. Varchar prácticamente es un string. Esto lo vamos a ver más adelante. Tenemos acá un apellido P y apellido S, o sea, apellido primero, apellido segundo, de tipo varchar, ¿cierto? Y aquí lo mismo. Listo. Entonces tenemos nombre varchar, apellido segundo varchar. Vamos a colocarle acá que otro dato, el email, que va a ser de tipo varchar. Listo. Digamos que acá yo ya tengo mi entidad o mi tabla, que es la tabla estudiante. Vamos a crear la siguiente tabla por acá abajito, que sería la tabla aquí en este caso, la tabla asignatura. Asignatura. Listo. Esa tabla asignatura, entonces aquí en este caso, ¿qué datos vamos a llevar? El código de la asignatura, el nombre, entonces el código debe ser de tipo integer o entero, el nombre de la asignatura varchar, vamos a decir nombre docente, que va a ser de tipo varchar. ¿Qué otro dato? Vamos a dejarlo así. Listo. Entonces, nosotros sabemos que en este caso existe una relación de muchos a muchos. Necesito romper esa relación de muchos a muchos. Entonces voy a crear una tabla aquí que se llame estudiante por asignatura. Listo. Este estudiante por asignatura va a tener un código interno que lo llamo de tipo entero. Va a tener un código de estudiante y un código de asignatura. No más. ¿Listo? Y cada uno de esos lo va a poner de tipo entero. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde yo voy a romper esa relación. Yo digo, entonces, ¿dónde está acá? Acá tenemos una relación de uno a muchos, donde un estudiante por asignatura va a tener muchos estudiantes y donde un estudiante por asignatura va a tener muchas asignaturas. Entonces, aquí lo que garantizo es que esta tabla, que no, digamos, si lo vemos directamente desde un punto de vista lógico, no va a tener mayor relevancia esta tabla, porque va a ser una tabla de puros códigos, ¿cierto? Pero nos va a ayudar a que esta señora de aquí, con esta señora de aquí, no tenga una relación de muchos a muchos. Ya mejor, un poquito más claro esa parte de romper la relación de muchos a muchos. Sí, señor. ¿Listo? Todos, pues miramos acá el chat. Me van a quedar por ahí dudas. Ok, bueno, de los demás muchachos, ¿preguntas, dudas con esa parte? No, para mí quedó claro. Falta es como practicarlo más para Profe, yo tengo una pregunta. asimilar otras cosas. Profe. Señor. Profe, ¿eso es lo mismo que llaman normalizar? Sí, eso es, bueno, no estamos normalizando todavía. Aquí en este caso, o sea, en este caso, está una base de datos sin normalizar o desnormalizada, si existe la palabra, ¿cierto? Porque es que la tenemos muy desordenada, ¿sí? Por ejemplo, aquí sé que nos faltan datos, aquí nos falta algo muy importante que nos dijo Erika, y es la llave primaria y la llave foránea.
Estos son dos conceptos que debemos tener muy presentes en el modelo entidad-relación. Recordemos que esta llave primaria va a ser este campo que me identifica la tabla y que es único e irrepetible. Una llave foránea nunca va a existir, o sea, nunca van a existir dos llaves foráneas iguales. Entonces yo les decía a ustedes, por ejemplo, aquí este código estudiante puede ser mi llave foránea, porque si lo utilizamos como el documento de identidad, este va a ser único e irrepetible. O sea, de los 19 participantes que tenemos, todos ustedes, los 19 participantes, todos tienen un documento de identidad diferente, ¿cierto? Entonces, acá también vamos a tener, podemos decir que este código es único e irrepetible, o sea, sería mi llave primaria, ¿cierto? Y aquí también este código, la asignatura. Por ejemplo, bases de datos, en ingeniería tiene el código, creo que es 1104, y en tecnología tiene el código 1302. Y son únicos e irrepetibles. Nunca ustedes van a encontrar una asignatura que ¿cómo se llama? Que tenga dos códigos iguales. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahí ya vamos a tener otros, ¿cómo se llama? Otros aspectos a tener en cuenta. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes al respecto? Profe, la llave primaria y la llave foránea, las dos cumplen con ser irrepetibles, ¿cierto? ¿Cómo? La llave primaria y la llave foránea siempre cumplen con ser irrepetibles, ¿sí? No, la llave foránea sí se puede repetir. La llave foránea sí se puede repetir. ¿En qué caso? Por ejemplo, usted ve 3 asignaturas. O bueno, no. Dígame, ¿qué asignaturas ve usted? ¿Qué asignaturas ve usted, Diego? Proyecto integrador, bases de datos. Sí. ¿Qué otra, Diego? No lo escuché bien. No se me viene nada a la mente. Bueno, digamos matemáticas discretas, física. Matemáticas y física. Listo. ¿Qué pasa? Usted ve 4 asignaturas. Entonces, en esas 4 asignaturas, cuando el ingeniero Nelson lo matricula a usted, se va a repetir algo que es el código, su código o su documento de identidad cuando se matricula, ¿cierto? Entonces, en esos 4 registros va a aparecer su código, porque las 4 asignaturas las ve usted. Va a aparecer los 4 registros de Robert, porque Robert también ve esa asignatura. Pero resulta que Vanessa, por ejemplo, solo ve 2 asignaturas, ve solo proyecto integrador y bases de datos. Entonces, en esa va a aparecer 2 veces Vanessa con ese código. La llave foránea sí se puede repetir. La que no se puede repetir es la llave primaria. Única e irrepetible. Nunca se va a repetir. ¿Vale? Sí. Listo. Los demás, porfa, dudas, preguntas, inquietudes. O sea, la llave primaria es como un código único para cada estudiante, por decirlo así. ¿Sí? Ah, listo. Por ejemplo, en el caso de la asignatura, la llave primaria sería el código de la asignatura. Voy a mirar, espérenme a ver si tengo acá un pensum. A ver si tengo por acá un pensum. Sí. Bueno, voy a tomar el ejemplo acá del pensum de tecnología que tengo por acá, a la mano. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, voy a mostrarles acá. Cada asignatura tiene un código. Entonces, miren, por ejemplo, para el caso de los estudiantes de la tecnología en sistemas, la introducción a las TIC de primer semestre tiene el código TA-01. Expresión tiene el código 1113. Álgebra lineal tiene el código 5006. Cálculo diferencial tiene el código 5001. Y cátedra universitaria tiene el código FC-01. Y así cada uno tiene sus códigos hasta llegar al finalizar. Y nunca estos códigos se repiten. Miren que nunca se van a repetir estos códigos. ¿Por qué? Porque serían en este caso la llave primaria.
Porque si se repiten, después se confunde uno. Exacto, esa es la respuesta más, ¿cómo decirlo?, lógica, coherente, aplicada a esto. Hombre, si a mí me dicen 2 materias con el mismo código 1163, bueno, o es una o es la otra, pero las dos no pueden ser. En cambio, el nombre de la materia sí se puede repetir, porque resulta que ética y compromiso lo ven los estudiantes de Ecosol, lo ven los estudiantes de ingeniería, lo ven los estudiantes de administración, de contaduría e incluso de la especialización. ¿Qué otras materias se pueden repetir? Los proyectos integradores. Proyectos integradores se ven en ingeniería, en tecnología. Bases de datos, por ejemplo, aunque aquí cambia un poquito la base de datos, lo que yo les decía. Es bases de datos 1 en tecnología, bases de datos solitas en ingeniería. ¿Sí? Bueno, el proyecto integrador, las matemáticas discretas, se repiten. ¿Sí? Entonces, miren cómo tenemos ahí. La estadística, se repite. ¿Cuál es la diferencia? La estadística de tecnología y la estadística de ingeniería. Que la estadística de tecnología la ven en segundo semestre, la estadística de ingeniería la ven en, creo que es sexto o séptimo. Esa es la única diferencia, pero se llaman igual. Entonces pueden llamarse igual, pero el código nunca va a ser igual. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Listo, chicos, yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Ahora miramos cómo estamos de tema acá. Vamos acá en la cardinalidad. Listo. Entonces mañana vamos a ver, mañana. Sí, mañana creo que es cuando tenemos otra clase. Vamos a empezar a desglosar bien las reglas de la cardinalidad, cómo construimos esa cardinalidad en un diagrama entidad-relación y en un modelo entidad-relación. ¿Cuáles son esas figuras geométricas que componen un diagrama entidad-relación? ¿Sí? Eso es lo que vamos a terminar de ver mañana, ¿listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento? Para dar cierre a la clase. Pues ya se dirán cuando se hagan las prácticas. Listo. Entonces, vamos a dejar de tarea, por favor, para que también alguien me haga el favor, en el grupo lo compartan. La tarea va a ser a realizar el diagrama entidad-relación con el ejemplo que veníamos trabajando. ¿Listo? Entonces, por favor, para que alguien en el grupo, muy amablemente, me replique la tarea. Pues la tarea, ¿cuál es? El diagrama que estábamos planteando, el diagrama entidad-relación para una base de datos de control de notas, lo vamos a hacer, ¿sí? Para la siguiente clase. Y lo vamos a traer. Porfa. Incluso, no, hagamos lo siguiente, muchachos. Lo vamos a hacer todos y todos lo vamos a compartir al grupo, una foto al grupo. ¿Listo? Todo lo vamos a compartir ahí. ¿Por qué? Porque yo quiero que veamos las 20, en este caso, 19, digamos, de los participantes que tengo, 19 diagramas diferentes que vamos a ver. ¿Listo? Y entonces vamos a entrar a decir que, por ejemplo, Sandra colocó más atributos que los que colocó Vanessa, pero Vanessa colocó más relaciones entre tablas, pero Samir colocó más entidades, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Ah, ok, Manuel. ¿Me hace un favor? ¿Alguien tiene el link del grupo que me lo pueda compartir acá por chat? Para que Manuel Felipe se integre, por favor. Oh, espérenme, a ver acá. Espérenme acá a ver si lo tengo para compartirlo. A ver. Bueno, entonces, mientras le comparto el link del grupo a... Mientras le comparto el link del grupo a nuestro compañero. Ah, bueno, Manuel Felipe, aprovecho. ¿Usted está matriculado en Ágora? ¿Usted aparece en el curso de Ágora? No, señor, no, es que hasta hoy asisto a la clase de Inge. ¿Pero usted la tiene registrada? ¿Usted Ya la revisó, tiene Inge. registrada en el portal? Sí, claro.
Entonces ya le va a aparecer. Por favor, si puede verificar, me confirma porfa, porque yo hice esa matrícula hoy. Por eso les escribí hoy al grupo. Ah, gracias, Pavel. Pavel ya nos compartió ahí, vuélvelo a compartir. El grupo, entonces, intégrese al grupo, porfa, Manuel, y me confirma, ahorita si puede, o mañana a primera hora, me confirma que esté en Ágora. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a detener la grabación.